Hoy en Solo Galicia TV le damos estos adelantos de la visita de los alcaldes de Ourense aquí en Argentina. Imágenes desde aquí, desde Buenos Aires, para todos vos. Solo Galicia TV. La palabra del alcalde de Porqueires. Nosotros también lo vivimos en nuestra familia. Amigos y amigas de Buenos Aires, que sepáis que el Partido Popular está con todos vosotros. Ya trabajasteis durísimo y tenéis el doble valor, como bien se dijo, de levantar dos países, que eso es un grandísimo orgullo. Aquí generasteis riqueza, le disteis muchísimas horas de trabajo a este país y este país tiene una deuda con todos vosotros. Aquí os llaman españoles y en España, a donde vosotros mandabais esa riqueza y que ayudasteis a levantar ese país, que tan mal lo teníamos en esa época, allí os llamamos los inmigrantes y eso realmente es una injusticia y para nosotros sois la quinta provincia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Amigos, me encantaría conoceros a todos uno a uno. Espero que nos dé tiempo a conocer al mayor número posible. Como bien dijeron mis compañeros, estamos a vuestra entera disposición en estos 4 días que vamos a pasar en Buenos Aires. También quiero presentaros el proyecto del Partido Popular. Vosotros sabéis que tenemos un candidato joven en este momento que cogió el testigo del que fue un grandísimo presidente para nuestra comunidad autónoma como fue don Manuel Fraga Iribarne, que levantó también Galicia. Su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, es una persona joven, una persona preparada, una persona sobre todo comprometida, que quiere hacer un partido dinámico, que quiere que hagamos esto, que quiere que todos nos conozcamos y que todos salgamos a la calle y tengamos una relación, que seamos un partido cercano a la gente, un partido unido. Sobre todo, amigos, en este momento, permitidme que toque este tema de cómo es la situación en Galicia. Sabéis que estamos gobernados por un bipartito. Está gobernando el Partido Socialista con el Bloque Nacionalista Galego. Hay una bicefalia y os puedo asegurar que el día a día en Galicia son peleas entre el presidente Touriño y el señor Quintana. No se sabe cuál de los dos tiene o quiere más poder. Lo que sí está claro es que a los dos les gustan los coches oficiales, pisar en moqueta y estar en sus buenos despachos. Pero el trabajo, nada de nada, eso seguro. Amigos, nosotros desde el Partido Popular queremos un partido, como dije antes, el partido que en su día creó también Manuel Fraga Iribarne, un partido fuerte, unido. Queremos conservar nuestras costumbres y nuestras tradiciones, pero también, como digo, somos un partido de costumbres. Le damos muchísimo valor a la familia, cosa que otros hoy en día no le dan. Y sobre todo, queremos una España unida, no queremos una España que se esté desquebrajando día a día. Y por eso el Partido Socialista está todos los días pactando con los nacionalistas que están poniendo en peligro la unidad de España. Nosotros, desde luego, no vamos a querer eso. El Partido Popular quiere la España que cogió José María Aznar. Aquella España que en su día, después de que la dejara Felipe González, todos recordaréis cómo teníamos esa seguridad social y se tuvo que pedir un crédito para poder afrontar esos gastos. Y José María Aznar la cogió y la volvió a levantar. Y hoy, desgraciadamente, amigos, tengo que venir aquí y me gustaría daros unos datos de cómo es la situación económica en España. Porque cuando se le dejó un superávit, al señor Rodríguez Zapatero, enorme, él lo que está haciendo es que en este momento todos los españoles a final de mes nos tenemos que rascar los bolsillos porque no podemos sobrevivir con todo lo que nos está metiendo. La luz sube día a día, la gasolina ni que contaros, el gasoil 3/4 de lo mismo. Somos en este momento el país de la Unión Europea que tiene la tasa más grande de parados después de Eslovaquia. Eso, amigos, os puedo asegurar que hace 6 años no estaba pasando. Y en este momento esa es la realidad. Bueno, no quiero meterme demasiado tampoco en la política de España, no vayáis a pensar. Nosotros lo que queremos es darle ese cambio, darle ese giro y estamos seguros que desde el Partido Popular, trabajando como estamos trabajando, unidos con la gente, unidos a vosotros, conociendo vuestras inquietudes, conociendo vuestros problemas, estamos seguros de que eso va a ser así y de que vamos a salir adelante. Amigos, desde el Partido Popular tenemos 3 puntos claros
con vosotros, con la inmigración. Uno de ellos es la sanidad gratuita. Creo que no es de recibo que hoy en día en España están entrando todos los días inmigrantes, cientos de inmigrantes que pueden conseguir sus papeles y ellos sí tienen derecho a una sanidad gratuita. Y vosotros, como ya dije antes, que tanto trabajasteis por levantar España, que tanto sufristeis lejos de vuestras familias y lejos de vuestra tierra, merecéis, y es nuestro compromiso que cuando estéis en España tengáis una sanidad gratuita. Eso es lo primero que va a hacer Alberto Núñez Feijóo. Bien sabéis que desde la excelentísima Diputación de Ourense, gobernada por nuestro presidente José Luis Baltar, que como ya dijo Freire, os visitará también en octubre, desde la Unidad de Promoción y Desarrollo, está a vuestra entera disposición un gabinete de 7 personas para todo el papeleo que necesitéis, para todo tema de pensiones, para todo tema de si decidís regresar a España, organizaros a la hora de arreglar los papeles y de todo eso. Al mismo tiempo, eso lo tenemos en todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Son los técnicos locales de empleo que le llamamos. Y eso también lo ponemos a vuestra entera disposición para todo lo que necesitéis. Y como no me puedo olvidar. Es una asignatura pendiente que los inmigrantes dignifiquéis vuestro voto. Que vuestro voto sea tan digno como los que votamos en España. Y eso, el día 15 de mayo, el Partido Popular de Galicia presentó una iniciativa en el Parlamento que fue aprobada por los 3 grupos políticos para que a partir de enero del 2009 todos los inmigrantes podáis votar en urna y vuestro voto sea tan digno y tan creíble, desde luego, y no se esté desconfiando de él, como es el voto de los españoles. Esperemos que el Partido Socialista aquí no haga un doble juego, que es a lo que nos tiene acostumbrados, que vote una cosa en Galicia y que después en Madrid haga otra. Esperemos que no, amigos, y esa es otra deuda pendiente, que podáis ir con vuestra papeleta y que vosotros votéis allí sin que nadie manipule vuestros votos. Y por eso también vamos a luchar desde el Partido Popular de Galicia. ¡Bravo! Amigos, tendría tantísimas cosas que contaros que a pesar de lo nerviosísima que estoy, porque hace 5 años me presenté a la alcaldía de Porqueira delante de mis vecinos y me temblaban las piernas, y hoy delante de mis otros vecinos de Porqueira y de toda la provincia y de toda la comarca de Alimia, que no me puedo olvidar, Cinzo de Limia, Sarreau, Sandiar, Vilar de Santos, Rairí de Veiga, Baltar, Blancos, todos ellos, os puedo asegurar, vuestros alcaldes os mandan muchísimo cariño. Y todo lo que necesitéis de ellos os puedo asegurar que están a vuestra entera disposición. Y yo desde aquí llevaré todos los mensajes que vosotros me deis para que yo se los dé a ellos. Ellos también, desde luego, os mandan todo lo que está de su mano. No os quiero entretener más, amigos. Vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo. Es un auténtico placer estar hoy aquí y compartir con vosotros estos momentos. Me tenéis a vuestra entera disposición. Espero volver, a pesar del viaje tan largo y de las horas de sueño que nos falta. Y espero que, no sé, como alguien dijo una vez, no sé quién fue, que este sea el principio de una gran relación. Muchísimas gracias.